Buenas noches, mucho gusto. Eh, Son las 11 de la noche y algo más. He querido grabar este audio para poderles dar a conocer algunos de los pasos fundamentales que a mí personalmente me han ayudado a avanzar en mi negocio de multinivel. Miren, hay una cosa que mucha gente me pregunta. Entre ellos es ¿qué se hace exactamente para avanzar en el negocio? Entonces, yo personalmente tengo unas lecciones que escribí para mi grupo, porque de ese modo me ayudó a duplicar el trabajo. Entonces yo no tenía que estar todo el tiempo yendo a las capacitaciones, porque obviamente cuando el grupo crece se hace muy difícil estar en todas partes, ¿no? Hoy en día utilizamos Zoom, utilizamos ya mucho las redes sociales, utilizamos mucho lo que es el internet para podernos comunicar, pero aún así siempre también es importante obviamente estar presencial. Miren, dentro de las lecciones que obviamente por el pasar del tiempo, la experiencia fueron dándome para que yo pueda hacer este tipo de lecciones, ya que al inicio yo recuerdo, pues a mí me mandaban a leer todo. Yo trabajo en una empresa de productos relacionados con el cuidado de la salud y suplementos alimenticios y todo este tipo de cosas. Entonces a uno o a mí personalmente me decían, bueno, si usted quiere saber sobre salud, pues tiene que asistir a los seminarios de salud que dan los médicos de la empresa, etcétera, etcétera. Pero un médico pues daba una conferencia, qué sé yo, de la gastritis una vez cada mes, de diabetes una vez cada mes, de cáncer una vez cada mes. Entonces eso obviamente hacía que retrase mi negocio, y lo peor de todo es que los médicos daban en las ciudades principales que están a unas 8 o 9 horas de mi ciudad, de donde yo vivo. Entonces era muy complicado este tipo de cosas. Debido a eso, yo empecé a leer y obviamente me recomendaban libros y leía una gran cantidad de libros. Yo recuerdo que en el primer año que entré al network marketing me había leído por lo menos unos 25 a 30 libros en el proceso de aprendizaje. Obviamente entre ellos aprendí sobre productos, sobre sustancias activas de los productos, aprendí sobre las enfermedades para poder recomendar de ese modo los productos, aprendí muchas cosas. Obviamente empecé a leer libros de liderazgo y todo ha servido. No digo que no sirva, lo que digo es que a veces mucha información retrasa el proceso de crecimiento, ya que al inicio yo tengo una frase y siempre les digo a los socios nuevos que a veces en el multinivel uno no tiene que saber tanto, pero sí tiene que hacer caso, porque en el multinivel hay cosas muy puntuales de hacer. No es que tengo que ir y leerme 100 libros porque me recomiendan leer, que sí es bueno leer, pero que no es precisamente lo que te va a ayudar a avanzar en el negocio. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es exactamente lo que le va a ayudar al socio nuevo a dar el paso para llegar al siguiente rango, nada más. O sea, no es que tiene que irse a leer 1000 libros y que con eso va a avanzar, no, es los pasos muy puntuales, pero obviamente tiene que estar preparándose en el proceso que ahora mismo lo voy a ir detallando respectivamente para que lo vayan entendiendo un poco mejor. Por ejemplo, el primer paso o las lecciones, voy a hablarlo por lecciones y luego de eso les indico los pasos en cada lección. Por ejemplo, en la lección uno yo le enseño a la gente qué necesita tener porque es nuevo. Por ejemplo, en mi empresa la afiliación es gratuita, ¿no? Entonces, eh, como es gratuita, obviamente, si hace su afiliación y no le dan nada porque es gratis, si es que él quiere, se compra algún producto o algo, pero eso personalmente yo aprendí de uno de los líderes más importantes en redes de mercadeo. eh, Quizá o más adelante voy a nombrar su nombre, pero en este momento lo voy a dejar ahí. Aprendí de él que, bueno, los que lo hayan escuchado de pronto sabrán quién es, pero él se enfoca 100% en el sistema educativo de un asociado y yo lo cogí igual. No precisamente quizá en el sistema educativo en el área
de, de hacer que una persona entre y se aprenda todo de golpe, sino que tiene que tener sus pasos en consecuencia a lo que va a ir haciendo. Por ejemplo, entonces, en la lección número uno se habla de herramientas que la persona va a necesitar para empezar en el negocio. Entonces, hay cosas muy simples que la gente necesita, pero que a veces no las tiene porque no tiene algo definido, ¿no? Con estas lecciones a mí me ayudó para poder hacer un poco, como digo, más duplicable y que la gente sepa lo que necesita desde el inicio. Y aunque yo no esté presente, digamos que a una ciudad a 3 horas de donde yo vivo reclutaron a alguien nuevo, lo único que tienen que hacer es pasarle las lecciones impresas y él tiene que ir haciendo paso por paso nada más. Y de ese modo lo haría bien. Por ejemplo, lo primero que necesita él dentro de las herramientas es un catálogo de productos, porque él va a ver qué tipo de productos tenemos. Yo tengo una frase que la mantengo yo para mí, no digo que toda la organización tenga que duplicarla igual, pero que a mí me ha funcionado, es que yo ni siquiera le digo a la gente que compre productos cuando va a ingresar. Hace su afiliación, hace su registro y pues está activo o está con su afiliación. Luego de eso, yo tengo un método para hacer que él compre en realidad productos, pero que le sirvan, productos para que avance en el negocio más bien. Si es un cliente consumidor, obviamente él va a consumir productos, pero a ellos ni siquiera les hablo de todas estas herramientas hasta que decide hacer el negocio real, el negocio en su totalidad, ¿no? Entonces, lo primero que le enseño que tiene que tener es un catálogo de productos. Un catálogo para que sepa qué productos tenemos dentro de la empresa, entre otras cosas. Segundo, necesita una lista de precios. Tenemos una lista, como un catálogo de una lista de precios que cuesta 50 centavos, que es literalmente baratísimo. Tenemos unos anillados donde hay la explicación sobre los productos también, cada producto detallando, porque en el catálogo de productos viene la composición de los productos y algunas cositas así como que superficiales, podríamos decir, sobre los beneficios, pero tenemos un anillado en donde tiene muy detallado cada producto para que funciona y todo ese tipo de cosas. También va a necesitar hojas de afiliación, o los contratos, como le llamamos. Ya para ir avanzando va también a necesitar un manual de negocios, que es otra revista, una guía del éxito, que es algo que es como un libro que tenemos en la empresa que ayuda, donde va a indicar detalles del negocio o detalles más que todo en el desarrollo empresarial, en el desarrollo personal nuestro, porque indica incluso cómo uno tiene que vestir, cómo tiene que saludar, cómo cambia la actitud de uno, entre otras cosas. No hay muchas cosas bonitas en esa guía. Va a necesitar un cuaderno de apuntes, 2 o 3 esferos de ser posible, y la clave DIM que le da la empresa, que es para que pueda entrar en su plataforma. Entonces, en resumidas cuentas, necesita un catálogo de productos, una lista de precios, el anillado de los productos, las hojas de afiliación, un manual de negocios, una guía del éxito, un cuaderno de apuntes, una clave DIM y unos 2 o 3 esferos. Si hago cuentas en todo esto, en resumidas cuentas, exagerando, se gastaría unos $6, 6, $7 por ahí, exagerando ya. Porque pues todo es económico, esferos, las hojas valen como 10 centavos, 15 centavos, entonces hay cosas que son muy sencillas. Con eso él arranca su negocio bien. Y aquí van a ir entendiendo el por qué razón necesita este tipo de cosas. Por ejemplo, detrás de todo esto, en el siguiente paso, hay tres, o en la siguiente lección, hay 3 pasos que el patrocinador le va a enseñar directamente al asociado. Por ejemplo, lo primero que el patrocinador le va a enseñar al asociado nuevo es cómo afiliar. El asociado nuevo aprende junto con su patrocinador cómo llenar la hoja del formulario de afiliación. Le da yo personalmente saco unas copias
y le doy una copia para que llene, siempre vamos a dañar una hoja al inicio. Entonces le quita esa, le da otra copia, de ese modo unas 2 o 3 veces hasta que la llene bien, revisa que llene bien todo y luego de eso le da la original para que sepa cómo llenar. Incluso yo les mando la hoja que ya llena, la copia que ya llenaron bien, para que de ese modo puedan tenerla como referencia para futuras veces que vayan a necesitar para hacer una afiliación. ¿Por qué razón es esto tan importante? Supongamos que yo recluto hoy una persona y le enseño esto de hacer las afiliaciones. Si mañana él se encuentra con una prima, una tía, la mamá, el hermano, alguien que quiere afiliarse, aunque sea por consumir los productos, no va a tener que llamarme a mí para decirme, mira, tengo una persona que quiere afiliarse. No, simplemente él saca su formulario y le llena la hoja y ya está listo. O sea, yo personalmente prefiero pasarme 1 hora, 2 horas, 3 horas o así sea un día completo enseñándole a una persona a hacer eso que pasarme todos los días, que cada vez que él me llame porque necesita que le ayude con una afiliación, a tener que estar viajando o haciendo esto. Entonces es un método que yo utilizo para hacer que las cosas se hagan más rápido. Eso primero con respecto a esto. También le enseño cómo se hace afiliaciones en internet con una tarjeta de crédito en caso de que la tenga. Bueno, le enseño todos los métodos. Este, que es el de llenar el formulario, que es el principal. Entonces, ahí entra ya lo que entraba dentro de las herramientas que había en las hojas de afiliación, porque en estos pasos las va a ir necesitando este tipo de cosas. Ahora, el segundo paso que va a hacer la persona o el asociado nuevo es, yo como patrocinador le enseño directamente cómo va a hacer un pedido de productos. Entonces aquí necesita él, para poder hacer un pedido de productos, el catálogo de productos, un catálogo de precios o la lista de precios, y en su cuaderno obviamente con su esfero va a sacar la lista de los productos que quiera pedir en caso de que ya quiera hacerlo. Yo especialmente esto le enseño para que sepa cómo pedir productos, para que se aprenda, porque aquí comienza a suceder algo mágico dentro del negocio. Lo primero que sucede es que la persona empieza a aprenderse los nombres de los productos, que es algo que un nuevo no sabe para nada. Segundo, empieza a aprenderse los costos o los precios de los productos, porque esto sucede mucho. Hay personas que ya incluso se suben un rango y todavía no se saben los precios de los productos. Entonces es muy importante esto, enseñarles desde el inicio. Les enseño a sacar los precios, por ejemplo, digamos que un calcio, cuánto cuesta precio distribuidor, cuánto cuesta precio de venta público y cuántos puntos tiene, porque vamos a necesitar el puntaje también para poder hacer el proceso de calificación al siguiente rango, que de paso lo enfoco ahí para decirle que cómo necesita hacer para llegar al siguiente rango. Le enseño obviamente que va a llenar su formulario o una hojita en donde va a enviar el pedido hasta la empresa, que puede hacerlo por WhatsApp, que puede hacerlo por envío directamente de los papeles, en donde tiene que hacer el depósito, etcétera, etcétera. Entonces le enseño a la persona a hacer el pedido en su totalidad. Del mismo modo también le puedo enseñar a pedir, si es que tiene una tarjeta de crédito, le enseño a pedir también directamente en línea a través de internet por su página que tiene, ¿no? Y esos son los dos primeros pasos que yo como patrocinador le enseño directamente. Y el tercer paso que yo le enseño por esa razón es que aquí dentro de las herramientas decía clave DIM, que es una clave que se pide directamente a la empresa. Yo le doy también el número de teléfono de la oficina y le hago que envíe un WhatsApp, porque esto se hace así. Envía un WhatsApp y de ese modo le envían la clave de ingreso a la página y le enseño de una vez cómo va a bajar, o que baje la aplicación de la empresa, baja directamente hasta su teléfono y le enseño a ingresar a su página personal que tiene su nombre y todo eso, para que aprenda poco a poco a ir vigilando toda la plataforma y lo que está del negocio en internet, ¿no? Tenemos en este caso la página en internet o cuando se entra en computadora, o a su vez la aplicación también.
Entonces, esto es algo súper importante. Los tres pasos, estos tres pasos que en conclusión serían cómo, cómo afiliar. El segundo paso sería cómo pedir productos y el tercer paso sería cómo entrar a su página personal de internet. Entonces, esos son tres pasos que yo como patrocinador le enseño directamente. Me siento con él y le enseño estos tres pasos, que eso en unas 2 horas, exagerando, ya lo aprendí a hacer, porque eso no es difícil. Pero hay ocasiones en que cometemos el error como patrocinadores de creer que porque es muy fácil él lo va a hacer aunque sea solo, y no es así. Nosotros tenemos que hacer las cosas bien para que funcionen bien. En ocasiones sucede esto, ¿no? De que como patrocinadores, dice mi mentor, que cuando una persona es nueva es como cuando entra a la escuela pre-kinder. Ellos lo primero que aprenden a hacer es bolita y palito, y necesitan enviarles tareas. Y esto es lo que yo hago. Incluso cuando ellos se quedan por ahí con alguna duda de algo, yo les digo que repasen lo que las indicaciones que les mando dando, que lo repasen en casa nuevamente, y si tienen alguna duda, pues al siguiente día volvemos a aclarar las dudas. Pero es lo primero que yo personalmente como patrocinador enseño directamente. Ahora, después de que sucede esto, de que ya enseñamos como patrocinador, entra algo súper importante, que es tres pasos, otros tres pasos. Normalmente yo los resumo así, de 3 a 5 pasos, muy poco me verán dar ahí en liderazgo, por ahí hay algunas ocasiones en que doy más pasos, pero en proceso de avance, de crecimiento con un asociado nuevo, son solo eso, 3 pasos. Hay 3 pasos que una persona nueva va a aprender para avanzar en el proceso de aprendizaje, para que él pueda avanzar en el negocio. Por ejemplo, el primer paso es, como yo trabajo con productos, ojo, ojo, aquí entra algo súper importante. Normalmente yo les decía que yo a la gente nueva pues no le digo, o no jamás le digo. Yo veo en muchas empresas, incluso veo en mi empresa también, que hay ocasiones en que cuando una persona es nueva lo primero que quieren hacer, ya está bien, afíliate, con qué paquete vas a entrar. Personalmente a mí eso no me interesa. A mí lo que me interesa es que la persona entre y empiece a educarse, porque cuando una persona se educa, lo digo esto con mucha experiencia porque así ha funcionado, así lo escuché, lo entendí, lo comprendí, luego lo puse en práctica y me funciona igual. Cuando una persona entra al negocio y ni siquiera le hago comprar producto, pero la persona está dispuesta a seguir los pasos de aprendizaje, sucede algo mágico, que le nace a la persona tomarse los productos, y ya lo van a entender por qué. Como yo trabajo con una empresa de productos, entonces el primer paso que un asociado nuevo tiene que aprender él, esto sí ya le toca aprender él. Claro, tenemos los materiales, tenemos los anillados de productos, como lo decía hace un rato, para que él, incluso aquí entra dentro de las herramientas, entra esto, el catálogo de productos, y entra el anillado de productos también, que es algo que tenemos, y otro anillado que también tenemos, que son herramientas que le damos a una persona nueva, ¿no? Entonces, él empieza a leer por qué se dan las enfermedades y cuáles son los síntomas. Aquí a veces me sucede algo. Hay personas que dicen, oh, chuto, o sea que lo primero que tengo que hacer es aprender a vender productos. Quizá si tiene un trabajo estable, tiene un trabajo de donde va a poder ganar mes a mes él, y no le hace falta eh, venta directamente para poder subsistir, no hay ningún problema, puede no vender, eso no hay ningún problema. Pero normalmente sí tiene que aprender los pasos, porque luego los va a tener que enseñar a otras personas. Obviamente él va a aprender cómo llegar al siguiente. Por ejemplo, en mi empresa entra una persona que es un asociado nuevo, y el primer paso al que tiene que llegar es a máster. Entonces, estos pasos son para poder llegar hasta ahí. Si él no necesita vender, pues no hay problema, pero sí tiene que aprender, porque van a haber personas detrás de él que van a necesitar hacer ventas, y tiene que enseñarles, y si no, ¿cómo? Entonces, aunque él no vaya a vender, tiene que aprenderse los pasos. Entonces, el primer paso es aprender por qué razón se dan las enfermedades y cuáles son los síntomas. Esto también lo tenemos en un anillado ya listo para que las personas, el nuevo,
coge y simplemente va leyendo. Entonces aquí entra, por poner un ejemplo, ¿por qué razón se dio la gastritis y cuáles son los síntomas de la gastritis? Esto entra muy específico así porque creamos nosotros o desarrollamos un sistema de ventas que es muy específico y que aprendan esto para poder desarrollar el método de venta que nosotros hacemos. Entonces, por ejemplo, otra parte o lo hacen con cada uno de los productos así. Por ejemplo, aprende por qué razón se da el hígado graso y cuáles son los síntomas. Por qué razón se da diabetes y cuáles son los síntomas. Por qué razón se da la osteoporosis y cuáles son los síntomas. Si de pronto quiere aprender algo extra, lo único que tiene que hacer, hoy en día Internet es una plataforma muy amplia en respecto de enseñanza, lo único que puede hacer es poner en Google por qué razón se da la gastritis y cuáles son los síntomas, y obviamente le va a salir toda la información ahí. Y así puede hacer con cada uno de los problemas. Entonces esto es algo súper importante. Ahora, esto es inicial, el primer paso. El segundo paso es ver todos los videos de productos del doctor Juan Panay de Tienx. Esto nos da a nosotros una perspectiva un poco amplia sobre los productos, ya que el doctor es muy detallado. Obviamente el doctor es un doctor médico de nuestra empresa y lo que hace él es indicar detalladamente cada uno de los productos para que funciona. Entonces, ¿qué sucede? En el primer paso aprendió la persona por qué razón se da la enfermedad, y en el segundo paso aprende qué producto necesita para cada enfermedad. Voy a poner un ejemplo. Viene una persona que tiene una gastritis. Al haber aprendido por qué razón se dio la enfermedad y cuáles son los síntomas, uno prácticamente le dice a la persona, mire, si usted tiene dolor de estómago, tiene sensación de náuseas, tiene ardezón de la boca del estómago cuando no come pronto, entre otras cosas, pues son síntomas de una gastritis. Y eso normalmente se da porque no se come a las horas, se come comidas muy condimentadas, el mucho estrés, y todo ese tipo de cosas hacen que se genere una gastritis. Ahora, los productos que necesitaría, pues recomienda lo que le indica el doctor Juan Panay. Por ejemplo, la chitosa, el té, la espirulina, micelio, en este caso con mi empresa, y le recomiendo los productos que necesitaría la persona, ¿no? Y estos dos pasos son súper importantes para poder hacer el proceso de venta, pero a veces, como decía hace un rato, la falta de experiencia a veces hace que nos brinquemos estos pasos y luego andamos en el limbo sin encontrar qué hacer para poder hacer la venta. Y los pasos ya están listos, los pasos están muy específicos para que puedan hacerlo. Ahora, hay un tercer paso que para mí es muy importante, que es investigar compuestos activos de cada producto. ¿Por qué razón es esto tan importante? Porque esto nos ayuda a saber, por ejemplo, de una manera muy profesional. Esto más bien es como para poder hablar con la parte médica, con un doctor, con una enfermera, con personas profesionales en el área de la salud, en otras palabras, porque ellos saben un poco más detalladamente sobre los productos o sobre compuestos activos, que es más específico. Voy a poner un ejemplo. Pongamos un ejemplo que en un frasco dice que contiene ácido ascórbico. Entonces, si yo sé que es el ácido ascórbico, obviamente puedo decirlo, ¿no? Puedo decir el ácido ascórbico es la vitamina C, tiene tantos miligramos, funciona así, ayuda a subir el sistema inmune, etcétera, etcétera. Entonces, esto obviamente me da un matiz un poco más profesional para yo poderlo explicar a las personas. Y obviamente si un asociado es nuevo y aprende estos tres pasos de manera rápida, porque esto ya dependería de él, no depende de mí. Ojo, los tres pasos anteriores dependían de mí como patrocinador, enseñarle, pero esto depende de él para que él lo pueda aprender rápidamente. Ahora pongamos un ejemplo con un producto maravilloso que tenemos, que es el Yogulan, que es uno de los productos que a mí personalmente más me encanta.
Entonces, el yogulán, el compuesto activo, se llaman saponinas y obviamente va a encontrar información que las saponinas vienen derivadas del latín, que son una especie jabonosa dentro de la sangre, de ese modo ayudan a limpiar el sistema circulatorio, también limpian los problemas de hígado graso, suben el sistema inmunológico, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí sucede la magia, como lo digo yo. En el segundo y tercer paso, la persona nueva, al ver los videos del doctor Panay y la explicación súper bonita que da con cada uno de los productos, y en el tercer paso, al hacer un proceso de investigación más profundo con respecto a los productos, yo ni siquiera tengo que decirle que compre un solo producto, sino es que él mismo empieza a llamarme y a decirme, oiga, yo necesito tal producto porque investigué y ese es el producto que necesito yo. Mi mamá tiene dolor de cabeza y estuve viendo y el revitalizante es el producto que ella necesita. Entonces, ni siquiera tengo que decírselo. Son ellos solos los que comienzan a hacer un proceso de compras. Lo único que yo empiezo a indicarle es que complete 100 puntos para que vaya avanzando en los rangos, etcétera, etcétera. Pero yo ni siquiera le dije, pero sí necesito el compromiso de esas personas de leer, de aprender esos 3 pasos que le corresponden a él. Incluso yo tengo un método que me funciona a mí. Por ejemplo, yo solamente trabajo con la gente que está dispuesta a hacer lo que yo le enseñe. Desde el inicio les digo que si la persona no está dispuesta a aprender tal como yo le diga, pues que no va a tener el mismo nivel de compromiso mío también hacia él. Porque imagínense usted, yo siempre recomiendo a los líderes de 6 estrellas para arriba leer el libro La regla del 80-20, que es un libro de liderazgo en donde las personas van a saber con qué tipo de personas tienen que trabajar. Lo resumo un poco. Necesitamos trabajar con gente comprometida. Y a veces dentro de la organización todo el mundo quiere dinero, eso ya lo sabemos. Todo el mundo tiene necesidades, así que todo el mundo quiere plata, como lo digo yo. Pero no todo el mundo está dispuesto a aprender, dispuesto a hacer, dispuesto a comprometerse. Entonces lo que yo hago es, dentro de los grupos de trabajo hay unas 5, 6, 7 personas, por poner un ejemplo, de los cuales 2 o 3 están 100% dedicados, aprendiendo, leyendo. Y a veces el que no lee para nada es el que más presiona, que dé mi apoyo a mí, que tenga una reunión, que ayúdeme con esto. Yo le ayudo una vez, 2 veces, y en ese proceso le voy diciendo si es que está aprendiendo o no. Si lo veo que no, pues lo sigo queriendo, lo sigo tratando con respeto, con cariño, le invito a las capacitaciones, pero me enfoco en la gente que está más comprometida, porque son ellos los que van para líderes. Entonces a veces uno comete el error, porque como el que no está haciendo, no está aprendiendo, lo presiona, entonces a veces trabaja más con esa persona, pero eso es un error, porque es una persona que no está dispuesta a aprender. Y recuerden que los líderes se forjan a través del aprendizaje y el conocimiento. Entonces yo personalmente les digo, si es que estás haciendo y estás aprendiendo especialmente los pasos que te enseñé, entonces yo soy 100% comprometido contigo. Y si no, incluso me gusta mucho una frase bíblica, que no soy muy religioso, pero que me gusta mucho leer la Biblia. Una frase bíblica donde Dios le dice a uno de sus profetas, le dice, si tú das un paso hacia mí, yo doy 2 hacia ti. A mí me gusta mucho esa frase porque la utilizo, ya que les digo a ellos lo mismo. Funciona igual acá. Si tú te comprometes, si yo te veo leyendo, si yo te veo aprendiendo, tienes mi compromiso al 100%. Te voy a ayudar, te voy a apoyar, no importa si es una reunión el domingo, domingo en la noche o cualquier día en la noche, no importa, siempre vas a tener mi compromiso de apoyo, siempre y cuando yo te vea comprometido. Entonces ahí van 2 requisitos muy específicos que yo le digo, que ni siquiera entra, como decía hace un rato, que se esté tomando los productos todos bien, no. Los 2 compromisos principales para mí son que esté en todas las capacitaciones presenciales y de ser posible en las que tenemos también de la empresa, en los Zoom, y que esté aprendiendo los pasos que le indico. Si no está haciendo eso, pues cuando él me reclama y me dice, oiga, pero es que usted no me apoya, me dijo que me va a apoyar, le digo, sí, a ver, dime los pasos que ya aprendiste. Dice, no, es que no he tenido tiempo y no sé qué. Bueno, cuando tú los leas, tú me avisas y yo te apoyo, no hay ningún problema. Entonces eso
ha hecho que forme gente decidida, gente muy estructurada, gente muy comprometida para su proceso de crecimiento. Entonces eso personalmente me ha ayudado mucho. Obviamente hicimos anillados para poder hacer que el negocio marche bien, duplicándose de la manera correcta. Y si ustedes se dan cuenta, no he mandado a la gente hasta el momento a leer libros de liderazgo un montón, libros de desarrollo personal un montón. No, sí, audios de motivación diaria, cosas como esas que la gente tiene que ir haciendo un cambio, pero no cosas tan presionantes, porque este es el primer proceso y con estas son las bases principales para que una persona avance en su rango, avance en su proceso de crecimiento inicial. Ya llegará el momento en donde él tenga que aprender cosas un poco más grandes. Por ejemplo, cuando llega a este primer paso, al primer rango que tiene que avanzar, luego de eso sí, yo le indico ya los libros que tiene que leer, porque dentro de las siguientes lecciones va justamente eso, qué tipo de libros tiene que leer, porque entra en un proceso ya de liderazgo, porque comenzó a reclutar gente abajo que obviamente en un audio o en un video posterior, en un audio especialmente, voy a explicar todo este tipo de cosas, cómo hacemos el proceso de reclutamiento dentro del mismo proceso que tenemos de venta y todo este tipo de cosas. Pero por el momento los pasos principales son estos. Entonces, en resumen, los 3 pasos que una persona nueva tiene que aprender son: ¿por qué razón se dan las enfermedades y cuáles son los síntomas? El segundo paso es ver todos los videos de productos del doctor Juan Panay. Y el tercer paso, investigar compuestos activos de los productos. En los compuestos activos puede poner, por ejemplo, compuesto activo del micilio de cordyceps, que es un producto que tenemos, compuesto activo de la espirulina, que es otro. Y así le va a salir información muy amplia en este proceso. Entonces esto es súper importante. Estos pasos son pasos muy principales para que la gente avance al máster. Esto, esto es nada más los pasos que tienen que dar. Como decía en un audio posterior, voy a enseñarles cómo van a hacer exactamente el proceso de venta, ya sabiendo los pasos, exactamente el proceso de venta, exactamente los procesos de afiliación o de reclutamiento que les voy a estar enseñando. Pero estos pasos son los que hoy quería hablar en este audio. Así que un gusto, mi nombre es Víctor Kitwisaca. En mi organización me conocen más como Vico Castro porque soy Kitwisaca Castro. Me conocen más como Vico Castro. Como quiera, para mí es un cariño enorme poder dar quizá un poco de esta experiencia y de las lecciones dentro de la organización para que la información se pase lo más detallada posible para que la gente nueva pueda pasarlo. Algo súper importante que va sucediendo es que si yo le enseño a una persona que es muy nueva las lecciones tal como están, él ni siquiera tiene que haber pasado una semana quizá entrenándose, sino que al otro día, si ya recluta a alguien nuevo, solo le pasa las lecciones y la persona va haciendo al pie de la letra y van entrenándose juntos. Y si esa persona nueva al otro día recluta a alguien, le pasa las lecciones y va haciéndolas igual. Entonces es un método muy sencillo de duplicación que nos está funcionando muy bien y que a mí personalmente también me ayudó mucho a crecer la organización, especialmente a tener una organización sólida, porque ya hemos visto organizaciones que se suben los cheques, se caen, pues bueno, en nuestro caso no ha sido así, pues nos ayudó a sostener el cheque en una totalidad. Entonces eso es un saludo enorme ahora en estos tiempos que estamos atravesando, pero esperando que todos estén muy bien. Como reitero nuevamente mi saludo, un agradecimiento enorme por escuchar este audio hasta el final y nos vemos en el siguiente podcast o en el siguiente audio que les estaré enviando.